Mi padre desapareció hace 15 años para evitar pagar la manutención. Regresó cuando mi madre murió, creyendo que podría quedarse con su herencia. No sabía que la deuda de manutención infantil no muere con el acreedor. Esto es como le tendí la trampa perfecta y le costó más de $100,000. Tengo 24 años. Desde hace exactamente 3 meses, el mundo se siente extrañamente silencioso. Perdí a mi madre. No fue una partida rápida ni indolora. Fue una enfermedad implacable, de esas que te roban a la persona poco a poco, fragmento por fragmento, hasta que el cuerpo simplemente se rinde. Nos mantuvo durante un periodo larguísimo entrando y saliendo de hospitales, enfrentando pronósticos reservados, tratamientos agresivos y esa esperanza frágil que se rompe una y otra vez. Fue un proceso largo, fue horrible, y todavía hay días completamente normales y corrientes, en los que agarro mi teléfono de manera instintiva para mandarle un meme, para contarle algo trivial que pasó en el trabajo o simplemente para preguntarle cómo está. Y entonces el golpe de realidad me alcanza. Ya no puedo. Ella era la última parte real de mi vida, el último ancla a una normalidad que ahora se siente como un recuerdo borroso. Mis abuelos maternos murieron hace años, llevándose consigo la última capa de protección familiar. Mi abuela falleció cuando yo era muy pequeño, apenas un niño, por lo que mis recuerdos de ella son como fotografías desvaídas, apenas un eco de su risa. Mi abuelo murió cuando yo tenía unos 8 años. De la familia de mi padre, simplemente no tengo relación con nadie. Para todos los efectos prácticos, no existen en mi mapa emocional. ¿Y mi padre? Bueno, mi padre desapareció de mi vida hace unos 15 años. Llamarlo familia sería un eufemismo extremadamente generoso, casi un insulto a la institución familiar, teniendo en cuenta su historial de abandono y negligencia. Es más preciso describirlo como un antiguo conocido con el que, por un capricho de la biología, comparto apellido y material genético. Aunque, siendo honestos, lo primero, el apellido, es algo que legalmente podría arreglarse si quisiera, y cada día que pasa siento más ganas de hacerlo. Este material genético con patas, como me gusta llamarlo en mis momentos de mayor cinismo, apareció hace una semana en mi puerta. Pero antes de llegar a ese momento de absoluta audacia, necesito explicar por qué desapareció en primer lugar, porque el contexto lo cambia todo. Y créanme, el contexto lo hace ver aún peor. No fue el típico cliché de fui a comprar cigarrillos y nunca regresé. Eso, irónicamente, hubiera sido demasiado bueno para esta pila de piel, huesos y egoísmo. El verdadero motivo de su partida es de una mezquindad que raya en lo patológico. Si quieren un resumen brutalmente honesto, mi padre se fue porque no consiguió dinero rápido. Pero cuando le agregamos el contexto a esa frase, la imagen de mi padre se oscurece considerablemente. Sí, hay algo peor que la simple codicia. Mis abuelos maternos tenían algo de dinero. No eran millonarios de película, pero mi abuelo fue un abogado respetado. Según mi madre, bastante importante en nuestra ciudad. Trabajó incansablemente durante décadas, ahorró con una disciplina férrea y dejó una herencia decente, sólida, para mi madre, que era la única hija que mis abuelos tuvieron. Era el fruto de toda una vida de esfuerzo. Sin embargo, cuando mi abuela murió, mi abuelo comenzó a descender en una espiral de tristeza profunda y devastadora. Yo tenía apenas 4 años, así que casi todo este periodo oscuro lo conozco a través de los relatos de mi madre, que me los contó años después, cuando tuve la edad y la madurez para comprender las complejidades del duelo adulto. Ella decía que él no solo se deprimió, sino que su salud física comenzó a deteriorarse de manera acelerada, como si la tristeza le estuviera comiendo los órganos desde adentro. Los últimos años de su vida casi no salía de casa. Se convirtió en un prisionero de su propio dolor. Los últimos meses los pasó postrado en una cama, ajeno al mundo. Yo sí recuerdo partes de esa época, aunque sean fragmentos difusos. Recuerdo que íbamos a visitar la casa de mi abuelo y el ambiente estaba cargado de un silencio pesado, opresivo, muy triste. Recuerdo vívidamente a mi madre saliendo de la habitación de él con los ojos rojos, hinchados de llorar, tratando de componer una sonrisa falsa para que yo no me asustara. Pero lo que más recuerdo, lo que grabé a fuego en mi memoria infantil, es que no recuerdo ni una sola vez en la que mi padre visitara a mi abuelo durante su agonía. Siempre era yo y mi madre yendo de visita, cargando con el peso emocional solos. En esa época, mis padres peleaban mucho en casa. Eran discusiones acaloradas, de esas que se filtran por debajo de las puertas y te mantienen despierto en la oscuridad. Yo escuchaba gran parte de esas peleas. La razón central del conflicto era, invariablemente, el dinero de mi abuelo. Mi padre ya estaba contando una herencia que, en ese momento, todavía no estaba ni siquiera en manos de mi madre. Hablaba con una avidez enfermiza de cambiar de coche, de comprar una casa más grande en un mejor vecindario, de mejorar cosas superficiales,
de hacer viajes lujosos. Esos detalles específicos no los recuerdo tanto, pero sí recuerdo con claridad meridiana el tono de voz de mi padre, gritándole a mi mamá que ese dinero era para gastarlo, que era de ellos, que no tenía sentido guardarlo. Mi madre pensaba de manera radicalmente diferente. O, más bien, ella no estaba pensando siquiera en el dinero cuando su propio padre se estaba muriendo a pocas habitaciones de distancia. Su prioridad era el duelo y la dignidad. Cuando él finalmente murió, ella quería destinar la mayor parte de esa herencia a ahorros, a crear un colchón financiero de seguridad por si algo salía mal en el futuro, y evitar a toda costa convertir ese dinero en más problemas debido a deudas innecesarias. Creo firmemente que esas enseñanzas las he aprendido de ella, porque me parece una línea de pensamiento no solo sensata, sino sabia. Si recibes una suma importante de dinero y lo usas para comprar pasivos, cosas que luego cuestan más dinero mantener, y no tienes los ingresos estables para sostenerlos, no estás mejorando tu vida. Todo lo que generas son más deudas, más problemas, más ansiedad y un estrés crónico que destruye relaciones. Mi padre no lo veía así. Según su retorcida lógica, mi madre era una egoísta de primera categoría. Él ganaba algo más que ella en su trabajo y empezó a argumentar, con una indignación fingida, que no era justo que él aportara más a los gastos familiares cuando ella se negaba a compartir la herencia. Parecía tener esta idea delirante de que, por ganar un poco más y por el simple hecho de ser su esposo, le daba un derecho divino a gastar un dinero que legal y moralmente no le correspondía en absoluto. Como era de esperarse, la tensión se volvió insostenible y se divorciaron. Al principio, tuvieron un acuerdo de custodia compartida. Como el acuerdo era bastante parejo en términos de tiempo, nadie pagaba manutención infantil formalmente en esa etapa inicial. Pero eso duró muy poco, porque mi padre hizo algo muy estúpido, que fue seguido de una cascada de cosas aún más estúpidas, porque para él, una sola mala decisión nunca era suficiente. Un día, durante una de sus semanas de custodia conmigo, tenía que llevarme a un juego importante. Yo practicaba deportes de niño, no era el mejor del equipo, ni mucho menos, pero siempre me gustó competir, entrenar y ser parte de algo. A día de hoy, a mis 24 años, aún mantengo esa mentalidad competitiva y disciplinada. El problema es que ese día, mi padre me dejó en el campo de juego y simplemente no volvió por mí. Ni siquiera se dignó a ver mi partido. El juego terminó, el sol comenzó a bajar y otros niños se fueron alegremente con sus padres. El entrenador, un hombre bueno y paciente, esperó conmigo. Viendo que la situación se prolongaba, llamó a mi padre. Como el teléfono de este último estaba apagado, una táctica que ahora sé que fue deliberada. Al final, con mucha preocupación, llamó a mi madre. Ella dejó todo y fue a buscarme. Yo era solo un niño, pero recuerdo ese momento con una claridad dolorosa. No hay peor recuerdo para un niño que la sensación visceral de abandono por parte de un padre. Una sensación de inutilidad y rechazo que solo se incrementó cuando esta persona decidió irse para siempre de nuestras vidas. Más tarde supe exactamente lo que pasó. Mi padre había ido a una cita romántica y apagó el teléfono a propósito para que no lo molestaran, para que su responsabilidad no arruinara su noche. Mi madre, con toda la razón del mundo, llevó eso a la corte. Presentó las pruebas, cambió el acuerdo de custodia y obtuvo la custodia total. Como consecuencia directa de este cambio, mi padre tuvo que empezar a pagar manutención infantil. Pagó unos pocos meses, quizás por obligación o para no quedar mal ante el juez, y luego se mudó de la ciudad mientras dejaba de pagar sistemáticamente. Junto con esto, también desapareció totalmente de mi vida. No hubo llamadas de cumpleaños, no hubo mensajes de Navidad, no hubo intentos de contacto. En casi 15 años, no supe absolutamente nada de él. Hasta que mi madre murió y él, como un buitre que huele la carroña a kilómetros de distancia, pensó que podría conseguir algo de la herencia que ella me dejó a mí. Eso fue hace una semana. Yo estaba saliendo de mi casa, con la mente aún nublada por el duelo, cuando vi un coche estacionado frente a mi propiedad. De él bajó un hombre. Al principio no lo reconocí, pero cuando lo vi un poco mejor, notando esos rasgos faciales que comparto en el espejo, me di cuenta de que era mi padre. Tenía una gran sonrisa en la cara, una sonrisa de confianza, como si hubiera venido a hacerme un favor. Mi primera sensación al verlo no fue ira, ni tristeza, ni alegría. Fue nada, absolutamente nada. Y eso fue algo que aprendí a sentir hace mucho tiempo respecto a esta persona, la indiferencia total. Por eso, cuando se acercó y me dijo que quería hablar, que necesitábamos ponernos al día, yo le respondí de manera fría y directa que no quería hablar con él y que no tenía nada que decirle. Debe haber pensado que esa sería una posibilidad, así que venía preparado con un plan B. Sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta y me dijo que esperaba que leyera la carta que contenía. Quería que,
Al menos, le diera una oportunidad, que conociera todos los detalles de su vida y cómo fueron las cosas para él. Tal vez esperaba que yo no recordara mucho porque era un niño cuando se fue, o tal vez pensó que la nostalgia podría ablandarme. La carta era patética. No había ni una sola línea, ni una sola palabra allí que me hiciera sentir compasión o lástima por este hombre. Era un intento muy malo, torpe y transparente, para que yo sintiera pena por él. Pero no resultó. De hecho, fue mucho peor. Ni siquiera había una razón coherente de por qué desapareció tanto tiempo y nunca me contactó. Al menos hubiera esperado una mentira elaborada de su parte. Que mi madre lo engañó. Que le dijeron que no era su hijo biológico. Que estaba enfermo. Algo. Tampoco hubiera servido, porque mi madre tenía pruebas de ADN y yo sé la verdad, pero en parte me sentí herido. No por él, sino por la falta de esfuerzo. No fue siquiera capaz de inventar una mentira convincente. Pensó que sería tan idiota como para perdonarlo por una carta tan mal redactada y llena de clichés. Hay cosas que no recuerdo porque era niño. Lo admito. Muchas de las historias las sé porque mi madre me las contó años después, cuando tuve edad para preguntar y comprender los matices. Pero lo del juego, el abandono en el campo de deportes, lo recuerdo muy bien. Es una cicatriz que no se borra. Lo más interesante, y revelador, de la carta fue como mencionó la herencia de mi madre. No una vez, sino varias. Decía cosas sutiles pero evidentes, como que esperaba que mi madre hubiera sido buena conmigo, no como lo fue con él. Y que tal vez ahora, como adultos, podríamos hablar de lo que ella guardó durante tantos años. Mi madre había muerto y él pensó que yo, solo, de duelo, vulnerable y quizás confundido, podía ser más fácil de manipular que ella. Mala suerte para él. Mi madre me crió mejor de lo que él cree. Me enseñó a proteger lo que es mío y a no dejar que los depredadores se aprovechen de mi dolor. Ese fin de semana fui a una barbacoa con amigos. Llevé la carta conmigo con la intención de quemarla como una especie de cierre simbólico, un ritual para echar a ese fantasma de mi vida de una vez por todas. Le pediría al encargado de la parrilla que la usara para encender el carbón. Pero uno de mis amigos, llamémoslo Mateo, está estudiando Derecho en su último año. Antes de que pudiera arrojar la carta al fuego, surgió la conversación. Le conté la historia completa, sin omitir detalles. Él me miró seriamente y me dijo que no la quemara todavía. Me explicó que en esa carta estaba anotado el número de teléfono actual de mi padre, y que podría querer usarlo. Según él, la deuda por manutención infantil no necesariamente desaparece porque el acreedor, mi madre, haya muerto. Esa deuda se convierte en un activo del patrimonio de ella. Y como yo soy el único beneficiario y albacea de su herencia, quizá puedo reclamarla en nombre de su patrimonio. También añadió que, si mi padre todavía está dentro del Estado y hay una deuda importante acumulada, puede haber consecuencias legales mucho más serias si no paga o si no se compromete a hacerlo, incluyendo la posibilidad de una orden de arresto. No quise emocionarme demasiado. Todavía no es abogado y es solo algo que vieron en una de sus clases, por lo que podría estar equivocado o ser una simplificación. Pero me aconsejó enfáticamente que consultara con un abogado de familia especializado para que me dijera todas mis opciones reales. Así que no quemé la carta. La guardé en un lugar seguro, junto con su número de teléfono. Hoy es domingo. Mañana voy a llamar a un abogado, tal vez a varios. Quiero saber si esto es posible. ¿Qué documentos necesito? ¿Qué puedo reclamar exactamente? ¿Cuánto puedo reclamar? ¿Se puede localizar la deuda en los registros del tribunal? ¿Mi madre dejó algo registrado sobre esto? ¿Y qué pasa si mi padre intenta irse del estado otra vez en cuanto huela el peligro? No pienso llamarlo todavía. Antes quiero saber qué decir y qué no decir. No quiero arruinar las posibilidades de esto al llamarlo precipitadamente y hacer que huya o se esconda. No necesito su dinero para vivir. Mi madre me dejó suficiente, y le estoy eternamente agradecido por esa estabilidad. Se trata de justicia. Se trata de que él pasó 15 años escapando de una responsabilidad que era suya, mientras mi madre cargó con todo el peso financiero y emocional sola. No sé siquiera si lo estoy haciendo por mí o por ella. No tengo claro qué pensar sobre a dónde vamos tras morir, pero aunque sea por su recuerdo, por el respeto que merece, creo que es necesario hacerlo. Además, duele en el alma que solo regrese porque cree que puede sacar algo de mí. Tal vez sea el buen momento para recordarle que todavía hay una cuenta vieja, muy vieja, con su nombre. Solo pregunto en este foro para saber qué puedo hacer y qué consejos me dan para conseguir un abogado que me ayude con el caso. Como nunca he tenido que contratar uno para mí. El abogado que llevó la herencia de mi madre fue un trámite sucesorio, no contencioso, así que no cuenta para esto. No sé qué esperar o qué preguntarle. Actualización 1. Primero, voy a agradecer los consejos porque han sido muy buenos e informativos.
He ido tan preparado a las reuniones con los abogados que se sorprendieron de mi nivel de detalle. Leí casi todos los comentarios, así como también leí a las personas que me dijeron que dejara el pasado atrás y siguiera con mi vida. He analizado todo con calma y he llegado a la conclusión firme de seguir con esto. Consulté con 4 abogados hasta que finalmente encontré uno que me agradó y me dijo algo que parecía genuino, no una venta. Uno de ellos parecía más preocupado por lo que él podía obtener en honorarios y no me generó confianza. El resto no parecían los adecuados, demasiado ocupados o escépticos. Pero el que elegí, el licenciado Vargas, se alineaba con lo que me habían dicho y me pareció el correcto. Fue directo, sin rodeos. No prometió milagros y no intentó venderme una fantasía para sacarme dinero. Me dijo que, efectivamente, podía haber una deuda reclamable, pero que necesitábamos documentos específicos, el acuerdo de custodia modificado, los registros de pagos o la falta de ellos, el historial de incumplimiento y todo lo que hubiera quedado en el expediente judicial de hace 15 años. También dijo algo que muchos aquí mencionaron. No debía hablar de la manutención con mi padre. Ni una palabra. Si él está en la ciudad, eso puede ayudar mucho a la jurisdicción. Si existe la base para una orden por atrasos, es mejor que no tenga tiempo de escapar otra vez. Así que no lo llamé de inmediato. En su lugar, le escribí un mensaje de texto. Le dije que había leído la carta, pero que aún no estaba listo para reconectar emocionalmente y que necesitaba mi espacio. Era lo suficiente como para mantenerlo alejado, pero no tanto como para que pensara que la puerta estaba cerrada para siempre. Necesitaba que creyera que todavía hay una posibilidad, para que no huya. Eso era crucial para el caso, él respondió rápido. Se ve que la perspectiva de la herencia lo pone en un estado de desesperación y ansiedad. Me dijo que seguía en la ciudad y que se estaba quedando en casa de un familiar mientras ponía sus cosas en orden. No me dijo qué cosas. Yo tengo una teoría, y esa teoría tiene forma de mano intentando meterse en la herencia de mi madre, calculando cómo sacarme la mayor parte posible. También, en ese mismo mensaje, me soltó una bomba. Me contó que se volvió a casar y tiene 2 hijos adolescentes. Eso me pegó más de lo que esperaba. Hay algo particularmente desagradable, algo que te revuelve el estómago, en descubrir que el hombre que desapareció de tu vida, que te dejó solo en un campo de deportes, si fue capaz de construir otra familia, de estar presente, al menos físicamente, para otros hijos. Y eso fue lo que terminó de quitarme la poca duda o culpa que tenía de hacer esto. Al principio, una parte de mí se sentía mal. Pensaba que quizá era mejor no tener ninguna relación con él y que reclamar dinero me ataba de nuevo a una persona tóxica que no quiero en mi vida. Como mi madre ya no estaba, tal vez lo mejor era cerrar la puerta y dejar que el tiempo hiciera su trabajo. Luego pensé en esta nueva información. Pensé en mi mamá sufriendo como madre soltera, trabajando horas extra, estirando cada centavo, mientras mi padre disfrutaba de su vida como si no tuviera un hijo, como si su responsabilidad se hubiera evaporado. Y se me pasó rápidamente. El plan del abogado es seguir reuniendo documentos y mover los pasos necesarios para que se emita una orden judicial. Todavía no está lista porque faltan unos pasos burocráticos, como la certificación de ciertos documentos antiguos. Mientras tanto, tengo que mantenerlo hablando. He dejado caer la palabra herencia de forma cuidadosa en mis mensajes, lo suficiente para que crea que todavía tiene alguna posibilidad de obtener algo. Podría decir que no estoy orgulloso de usar eso como cebo, pero tiene algo de poético que lo mismo que tanto desea y no le pertenece sea lo que lo lleve a la ruina. O eso espero. Mi ansiedad está horrible. No sé cuánto tiempo más se quedará aquí. Si huye a otro estado, es más difícil y costoso hacer cumplir sus obligaciones, con leyes diferentes y jurisdicciones complicadas. Espero que no falte demasiado para regresar con novedades importantes sobre esto, de ser posible, positivas. Pero si no consigo nada, aunque sea darle un cierre a esto y seguir con mi vida. Aún sigo lidiando con la muerte de mi madre y sé que estoy usando esto como una distracción temporal, un enfoque para no derrumbarme por completo. Actualización 2. Regreso rápido porque las cosas se movieron a una velocidad absurda en los últimos días. Al día siguiente de mi última actualización, por la mañana, se emitió la orden judicial. Fue la mejor noticia en mucho tiempo. Un rayo de luz en medio de este duelo, pero todavía había mucho para hacer antes de pensar que todo estaría bien. Por la tarde, cité a mi padre en mi casa. Le dije que quería hablar cara a cara, que podíamos vernos después de mi trabajo. Por suerte, no se había ido de la ciudad aún y aceptó bastante rápido, casi con entusiasmo. Ayudó el hecho de que le había enviado algunas palabras que le hicieron pensar que yo estaba dispuesto a acercarme a él, a perdonar. Creo que en su cabeza ya estaba calculando cuánto podía sacarme, cuánto dinero podría obtener solo porque lo invité a mi casa y estaba abierto al diálogo.
Es verdad eso que dicen, que la codicia puede llevar a un hombre a su propia perdición. Qué triste para él, pero qué feliz para todos aquellos hijos que no tuvieron a un padre en sus vidas y que ahora ven un atisbo de justicia. Cuando llegó, lo dejé entrar. Fue una experiencia surrealista y rara tenerlo sentado en mi sala, en el mismo sofá donde mi madre solía leer. Para mí, era casi un desconocido con una cara familiar. Tampoco había mucho de lo que hablar que no sea el típico «¿Cómo has estado?». Y esas cosas superficiales. Si odias las conversaciones de ascensor, esta era una multiplicada por 10, cargada de una tensión eléctrica. Como ya le había enviado un mensaje a mi abogado confirmando que mi padre estaba en casa, solo tenía que entretenerlo y esperar a que llegara con la policía. Eso podría tomar 5 minutos o media hora. Mientras tanto, tenía que escucharlo hablar de cómo me había extrañado, de qué diferente y adulto me veía, tratando de contenerme y no gritarle en la cara lo mal padre que había sido. Lo bueno es que, cuando lo arrestaron, tuve la satisfacción de hacerlo, pero ese momento de espera fue una verdadera prueba de Temple, de autocontrol. 15 minutos después, golpearon la puerta con firmeza. Abrí y era la policía, acompañada por mi abogado, con la orden de arresto en la mano. Mi padre no entendía nada. Su cara pasó de la confianza a la confusión total. Al principio pensó que quizá algo había pasado fuera, un malentendido. Luego le dijeron que había una orden vigente por atrasos masivos en el pago de manutención infantil. Seguía confundido, pero estoy seguro de que, en el fondo, pensaba que tras la muerte de mi madre ya no pesaba una deuda sobre él, que la pizarra se había borrado mágicamente. Mi abogado había estado cerca, esperando a que la policía apareciera para asegurar el proceso. Mi padre empezó a decir, con voz temblorosa, que tenía que haber un error, que eso era cosa de mi madre, que él no sabía, que había pasado demasiado tiempo y que eso ya debería haber prescrito. La policía no estaba allí para explicarles sobre leyes civiles o de familia. Solo se limitaron a leerle sus derechos y arrestarlo. Yo tuve mi momento para decirle lo que pensaba. Me acerqué y le dije, con la calma más fría que pude reunir, no es un error. Es lo que le debes a mi madre por 15 años de abandono. Y ahora me lo debes a mí. Prefiero guardarme algo para mí, pero la sensación de ver cómo se lo llevaban fue catártica. No sé si contar la cantidad exacta de pago atrasado sea buena idea por privacidad, así que voy a dejarlo en esto. Por casi 8 años de ausencia sin pagar nada, más la acumulación, intereses moratorios y ajustes legales, la deuda supera los $100,000. Es una buena cifra, aunque el monto real sea aún más sorprendente. Y yo también me quedé sorprendido cuando el abogado me dijo el monto total. No está tan cerca de la herencia total de mi madre, pero tampoco tan lejos. Es un golpe financiero devastador para alguien que no ha ahorrado. Probablemente salga de la cárcel, pero antes tendrán que tomar sus datos, registrar un paradero y establecer condiciones estrictas. Es posible que deba pagar una parte sustancial antes de que le permitan salir del estado. Si lo liberan y se va sin cumplir, puede meterse en problemas mucho más grandes. Ahora, con la orden de su arresto, también puede ser ejecutada a nivel federal si cruza fronteras estatales. Han sido unos días muy raros, intensos, pero mi parte ya está cumplida. Ahora es momento de que el abogado se siente a hacer el resto del trabajo negociando y la justicia a cumplir la ley edición. Lo más probable es que mi padre no pague todo de golpe y lleguemos a un acuerdo de pagos. Por eso he decidido decir ese monto, ya que creo que estará más cerca de lo que obtendremos a largo plazo. Si no es el verdadero total con intereses. Actualización 3. Tuve una conversación interesante y totalmente inesperada con la esposa de mi padre. La verdad, cuando me dijo quién era por teléfono y pidió venir a verme, pensé que venía a pedirme que ayudara a sacarlo de la cárcel, o que retirara los cargos, o que hiciera algún trato para que pudieran devolverle al esposo. No iba a hacerlo, bajo ninguna circunstancia. Pero la vida sigue dándome sorpresas, y esta fue una muy grande. Se presentó en mi puerta de manera educada. Me dijo su nombre, confirmó que estaba casada con mi padre, y luego me pidió hablar porque acababa de enterarse de muchas cosas y necesitaba que yo le contara lo que sabía, porque no estaba pudiendo obtener toda la verdad del trasero mentiroso de mi padre. No sonaba enojada conmigo, para nada. Sonaba devastada. Y sí, estaba muy impresionada con todo esto. Me explicó que uno de sus hijos, una hija, es de un matrimonio anterior, y que ella también ha tenido problemas con manutención infantil a lo largo de los años con el padre biológico de esa niña. Por eso, esto la golpeó de una forma particular y dolorosa. Descubrir que su esposo tenía otro hijo, un hijo mayor del que nunca le habló, ya era bastante impactante. Pero descubrir que además dejó de pagar manutención durante años, acumulando una deuda de 6 cifras, fue otra cosa completamente distinta. Me dijo,
con lágrimas en los ojos, que no sabía que yo existía. ¿Qué es lo menos sorprendente de todo esto? Que mi padre, aparentemente, le dijo a ella que venía a esta ciudad a visitar familiares lejanos y a poner algunas cosas en orden. No le dijo que había contactado a su hijo abandonado, mucho menos que esos asuntos eran ver cuánto podía obtener de la herencia de su exesposa fallecida. Ella descubrió muchas cosas cuando mi padre la llamó desde la cárcel, desesperado, para que le ayudara con la fianza. Es admirable, o más bien triste, que aún en su momento más bajo, esta persona pueda caer más bajo, mintiendo a la mujer con la que comparte su vida. La esposa no sabe qué hacer con toda esta información. No le pregunté si se va a divorciar. No es mi lugar, y apenas la conozco. Pero si le conté lo necesario, los hechos fríos y duros. Agradecí que no lo defendiera, que no intentara justificar sus mentiras. Eso ya la pone muy por encima de lo que esperaba de alguien vinculado a él. En cuanto a la parte legal, mi abogado me dijo que mi padre podría salir de la cárcel si paga al menos $25,000 y firma un plan de pago estricto para el resto de la deuda. No sé de dónde va a sacar ese dinero. Y preguntarle a su esposa no me pareció correcto cuando parecía una víctima más de mi padre. Pero, siendo realista, no es mi problema. Me he puesto a pensar que, al final, le he dado una reunión familiar muy diferente a la que se imaginaba cuando llegó a esta ciudad con una sonrisa codiciosa. Espero que la haya disfrutado, porque yo sí la estoy disfrutando inmensamente. Edición. La esposa puede estar mintiendo y actuando, pero no es esa la impresión que me he llevado de ella. La forma en que ha reaccionado, las preguntas específicas que ha hecho, que he tenido que resumir bastante aquí, creo que hablan más de una esposa atrapada en medio de todo esto, engañada, que de una mujer que sabía y solo está jugando el papel para acercarse a mí. Aún así, si ese fuese el caso, no estoy pensando en perdonar esto. La trampa ya está cerrada. Actualización 4. Mi padre regresó a su estado de residencia. Le han permitido viajar porque pagó lo que tenía que pagar para poder salir de la cárcel y firmó lo que tenía que firmar para no meterse todavía más en problemas legales. Su esposa transfirió los $25,000 necesarios para la fianza. Según me dijo ella en un mensaje breve, después el dinero salió de una cuenta de pensión de mi padre. Tuvo que autorizar a la esposa para poder hacer un retiro anticipado y cubrir el monto. Debe haber sido una conversación difícil, humillante, para mi padre. Solo puedo imaginarlo viajando en autobús o avión, pensando que conseguiría dinero fácil, y al final regresa a su casa con menos dinero del que llegó. No pueden negar que es muy satisfactorio. Es la definición del libro de justicia poética. Además, firmó un plan de pago para hacerse cargo del resto de la deuda. No es un plan aconsejable para ansiosos, son cuotas mensuales estrictas, pero es lo mejor que puede hacer este hombre que, al parecer, no tiene mucho más. No tiene casa a su nombre, no tiene bienes embargables significativos, no tiene más que su pensión ni un trabajo modesto. Lo mejor que podemos obtener es que pague de su salario, con retención automática si es necesario. La buena noticia es que ahora sabemos exactamente dónde vive, dónde trabaja y cómo localizarlo. Todo quedó registrado en el expediente judicial. El asunto también pasó a una instancia donde, si intenta escapar o deja de cumplir con una sola cuota, la justicia puede perseguirlo con bastante más facilidad que la que tuvo mi madre hace 15 años. Como no confío en él ni un milímetro, eso me deja mucha más tranquilidad. Si desaparece y no paga el resto, la Policía Federal o las agencias de cumplimiento pueden encontrarlo y volver a arrastrar su trasero patético a una celda hasta que consiga el dinero. No he tenido contacto directo con él desde el día que lo arrestaron en mi sala. Lo prefiero así. No tengo nada que preguntarle y no quiero explicaciones vacías. Lo único que quiero es que el dinero llegue mes a mes a la cuenta del patrimonio. Es el único contacto que quiero tener con un hombre así. Para algunos suena frío, porque tienen un padre amoroso y se imaginan a esta persona como si fuera el suyo, proyectando sus propios sentimientos. Pero en mi caso, no sé lo que es eso y no siento nada por él. Eso lo hizo más fácil. En lugar de ver a un padre, vi a un hombre que lastimó a mi madre, a mí, y poco más. Así es más sencillo tenderle una trampa y obligarlo a pagar lo que debe. No sé cómo sería si hubiera tenido un padre más cercano, pero esa es mi realidad y es con lo que me enfrento. Edición. Creo haberlo dicho en alguna publicación, pero lo repito por las dudas. En casi 15 años no supe nada de él. Absolutamente nada. Hasta hace algunas semanas no tenía idea de si estaba vivo o muerto. No hay lazos que romper. Actualización 5. Esta probablemente será la última actualización principal. No planeo volver cada mes para escribir, mi vida debe seguir adelante. Hoy, mi padre pagó otra cuota. Faltan 157 por pagar. No creo que haya mucho más para actualizar después de esto.
a menos que ocurra un desastre. La parte importante es que lleva 7 meses cumpliendo el plan de pago, que es un número bastante alto para ser mi padre. Es más de lo que pagó la primera vez que intentó cumplir con la manutención infantil hace 1 década y media. No voy a aplaudirlo ni darle una medalla, pero hay que ser sinceros en donde corresponde. Está pagando. Si deja de pagar, tampoco planeo volver a actualizar aquí. Hablaré con mi abogado y él se encargará de ejecutar las garantías. Ya no necesito consejos legales urgentes y supongo que será un problema legal más que un drama para este foro. Lo relevante ahora es otra cosa, algo más humano. La esposa de mi padre solicitó el divorcio. También está pidiendo la custodia mayoritaria del hijo que tienen juntos y manutención infantil para él. No tengo todos los detalles íntimos. Ella me ha escrito algunas veces y hemos hablado brevemente por mensaje. Como no somos amigos cercanos, no quiero abusar de la confianza ni convertir su divorcio en mi entretenimiento. Bastante tiene con reconstruir su vida. Creo que esto responde a la pregunta de muchos sobre si ella actuaba para ayudar a mi padre. No, ella también está limpiando el desastre que él dejó. También quedamos en reunirnos dentro de unos meses para que yo conozca a mi medio hermano. Eso no lo esperaba y ha sido un ofrecimiento de ella y de mi medio hermano. Ni siquiera lo había pensado. Estaba tan preocupado por otras cosas, como la muerte de mi mamá o este proceso legal, que el concepto de hermano ni siquiera cruzó mi mente. Pero quiero conocerlo. Cuando lo haga, planeo editar aquí y contar cómo fue la experiencia. Probablemente no haya suficiente para una actualización completa, a menos que suceda algo muy grande con mi padre. Actualización 6. Final. Intenté editar la publicación anterior, pero ya no podía por el tiempo transcurrido. Así que dejo esto como una actualización corta de cierre. Conocí a mi medio hermano. Fue una experiencia bastante buena, aunque inevitablemente incómoda al principio. No soy una persona extremadamente sociable y no sabía qué hablar con él. Pero nos sentamos, nos preguntamos algunas cosas sobre nuestros gustos, nuestras vidas, y la conversación no fue tan incómoda como pensé que podría serlo. Al final del día, compartimos sangre, aunque sea a través de un hombre que no merece el título de padre. No hay mucho que contar de él o de mi padre que no supiera ya. Para sorpresa de nadie, mi padre tampoco era un gran padre para él, emocionalmente hablando, pero al menos no lo había abandonado físicamente como a mí. Tuve que preguntarle, porque era más fuerte que yo, qué haría con él cuando se divorciaran y todavía no lo tenía decidido. Él cree que, como mi padre tampoco estaba muy presente en su vida emocional, no iba a mantener una gran relación con él después de esto, aunque no tanto por rencor, sino porque se iba a dar naturalmente de esa forma. Vive en otro estado, así que no sé qué tanto contacto tendremos. Probablemente algo moderado, mensajes de vez en cuando, quizá alguna visita si las cosas se dan y hay afinidad. No quiero forzar nada porque él tiene su vida y yo tengo la mía. Además, ambos tenemos que procesar el hecho de estar conectados por un intento de hombre. La exesposa de mi padre consiguió la custodia mayoritaria y la manutención para su hijo menor. Así que ahora, mi padre está pagando 2 manutenciones, la deuda vieja conmigo, que va al patrimonio de mi madre, y la actual con su hijo menor. Hasta ahora está cumpliendo, al menos de mi parte, los pagos llegan puntualmente. Edición final. Creo que responderé a algunas preguntas recurrentes. No tengo ningún contacto con mi padre si no contamos lo legal. Pero aún en ese caso, el contacto es indirecto realmente. Él envía el dinero a través del sistema y yo lo recibo. Eso es todo. No podría llamar a eso comunicación. El dinero de la herencia de mi madre no se ha tocado para gastos frívolos, y el dinero que envía mi padre tampoco. Tengo un trabajo estable y no lo necesito realmente para sobrevivir, así que está en una cuenta de ahorros recibiendo interés. Esa cuenta ya la había establecido mi abuelo. Luego mi madre contribuyó, y ahora yo lo hago. Es un fondo de seguridad familiar. Contribuimos, pero no se han hecho grandes gastos de allí. La exesposa de mi padre está bien, dentro de lo que cabe. No somos cercanos y no le he preguntado cómo lleva el divorcio en detalle. No somos tan cercanos como para eso. Supongo que ella debe pensar lo mismo de mí. Y está bien así. Cada uno sigue su camino. Gracias a todos los que leyeron, comentaron y me apoyaron en este proceso. La justicia no siempre es perfecta, pero a veces, si te esfuerzas y tienes los documentos correctos, se parece mucho a ella. Descansa en paz, mamá. Esto fue por ti.